Antes de hablar de polinomios, chicos, vamos a hablar de lo que es una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Entonces, antes de tratar de polinomios, que es la primera parte, son dos partes, lo he dividido, vamos a ver lo que es una expresión algebraica. Aquí tú tienes un término algebraico, mira. Un término algebraico está conformado por un coeficiente y una parte literal. Esto que estoy marcando se llama parte literal. ¿Por qué se le llama coeficiente? Porque tú lo vas a leer así, mira este término. El término t tiene dos variables. Las únicas variables son x, y. Profesor, ¿ese a no es variable? No, no es variable. Eso es parte del coeficiente. También se le llama parte numérica. 3 menos 3a cuadrado se llama coeficiente. ¿Quiénes son las variables? Son la parte literal, x y y. Profesor, ¿y ese 7 y ese 5? Chicos, eso se llama exponente. ¿Estamos? Esto es un término algebraico de dos variables. ¿Qué variables? X y y. Ya sabe lo que es un término algebraico. Ahora, ¿a qué se llama términos semejantes? Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 7x al cubo y a la 8. Es semejante ¿con quién? Con 25x al cubo y a la 8. Son semejantes, son términos semejantes de ese sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal que es x al cubo y a la 8. Y los términos semejantes se pueden reducir a uno solo. Por ejemplo, si te dice, suma 7x al cubo y a la 8 con 25x al cubo y a la 8. 7 más 25, solo suma los coeficientes. 7 más 25 es 32. 32x al cubo y a la 8. Ojo, los términos semejantes se pueden reducir a uno solo cuando lo sumas o lo restas. Por ejemplo, si yo tengo 4x al cuadrado más 8x al cuadrado y menos 6x al cuadrado, esos son términos semejantes, porque tienen la misma parte literal. 4 más 8, profesores, 12. 12 menos 6, 6. 6x al cuadrado. Los tres términos que tenía se ha reducido a uno solo. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Muchachos, a eso se llama términos semejantes, cuando tienen la misma parte literal. Y solo se suma o se resta los coeficientes. Ahora, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica que se abrevia con la palabra EA, hay dos tipos. Las expresiones algebraicas racionales, EAR, las expresiones algebraicas racionales y las expresiones algebraicas irracionales, EAI, irracionales. Profesor, ¿cuándo se dice que son expresiones algebraicas racionales? Cuando sus exponentes son números enteros. Cuando los exponentes son números enteros, que se representan con la letra Z. ¿Quiénes son los números enteros? Menos 4, ¿no? 2, menos 7, ¿no? Los números negativos y los números positivos. ¿Y cuándo se dice que es una expresión algebraica irracional? Cuando los exponentes son fracciones. Cuando sus exponentes de las variables son fracciones. Por ejemplo, un cuarto, ¿no? Por ejemplo, menos 3/5 son fracciones. Un ejemplo de expresión algebraica irracional, disculpe. 2x elevado a la 1 medio, ¿no? Y y elevado a la 1 tercio, por ejemplo. Eso es una expresión algebraica irracional porque los exponentes son fracciones. O también a veces te ponen así, mira, 4 raíz cuadrada de x o raíz cúbica de y. Tú sabes por propiedad de potenciación, cuando tú tienes un exponente en forma de fracción, se convierte en raíz, ¿cierto? 1 tercio se convierte en raíz cúbica, 1 medio en raíz cuadrada, ¿cierto? Esa es expresión algebraica irracional.
Y un ejemplo de expresión algebraica racional, aquí hay dos. Son las expresiones algebraicas racionales enteras, E-A-R-E. Profesor, ¿cuándo se dice que son expresiones algebraicas racional entera? Cuando los exponentes son números positivos. Cuando son enteros, sí, pero números positivos. 2, 4, 6, 8, 7, 14. ¿Cuándo se dice que son expresiones algebraicas racional fraccionaria? Expresiones algebraicas racional fraccionarias. EARF. Cuando sus exponentes son números negativos. Cuando sus exponentes son números negativos. Menos 4, menos 7, menos 9. Esos son los dos tipos de expresiones algebraicas. Son las racionales y las irracionales. Las racionales, sus exponentes son enteros. Puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando son expresiones algebraicas racional entera. ¿Y cuándo son negativos? Cuando son expresiones algebraicas racional fraccionaria. ¿Cuáles son las expresiones algebraicas irracionales? Cuando sus exponentes son fracciones. ¿Por qué les menciono esto, muchachos? Mira, porque en la CEPRE, en la UNEVAL, ¿no? Como les mencioné, tengo algunos chicos, exalumnos, que por las tardes ahí estoy apoyándolos con algunos de sus problemas, ¿no? Siempre me pasan ahí sus archivos, ¿no? Profesor, estoy en la CEPRE, una ayudadita aquí, ¿no? Y les hago a veces por la tarde unas clases. Me han compartido justamente su ficha, mira, aquí está, es de este año, de la CEPREVAL, ¿no? De la CEPREVAL. Y justamente en el capítulo 3, que están en el capítulo 3, han preguntado justamente con esto de las expresiones algebraicas, mira, ¿no? Aquí está la pregunta número 3, ¿no? La pregunta número 4, la pregunta número 5, ¿no? O sea, están preguntando, chicos, ¿por qué les menciono esto? La CEPRE es parte de la universidad. Aquí en Lima también hay la CEPRE Uni, ¿no? La Presto Marcos, la CEPREVI, que es de la Villarreal, la CEPRE PUC, que es de la Católica, ¿no? De la Villarreal, de la Universidad del Callao, de la CEPRE Agraria también. Me acuerdo cómo le llaman a la CEPRE Agraria. Todas las universidades tienen su PRE, ¿cierto? ¿Por qué hay que estudiar esos boletines? ¿Por qué hay que estudiar esos boletines? ¿Por qué? Porque las universidades, como tienen su PRE, a veces en el examen de admisión sueltan las preguntas. De repente, esta preguntita te puede venir en el examen de admisión, en el ordinario. Porque como esos alumnos pagan un poco más y tienen ciertos privilegios, postulan entre ellos, a veces, ¿no? Sueltan esta pregunta en el examen ordinario. Oye, el chico que estuvo en la CEPRE, de repente no ingresó por CEPRE, cuando va a dar su examen ordinario se encuentra con estas preguntitas. Y yo le he visto eso en la CEPRE. Se les hace más rápido, no más fácil de resolver. Mírame, esta preguntita, la número 3, dice, indique qué tipo de expresión algebraica es. ¿Será A, una expresión algebraica racional entera? ¿Será una expresión algebraica racional fraccionaria? ¿O será una expresión algebraica irracional? No se puede, faltan datos, eso imposible, eso no es. Bueno, está entre la A, la B y la C. ¿Cuándo era expresión algebraica racional entera? Cuando sus exponentes son números positivos, enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. ¿Cuándo es fraccionaria? Cuando son negativos, exponentes. ¿Cuándo es irracional? Cuando son fracciones. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál marcarías tú? ¿La A, la B o la C? La C, profesor. La C, me dicen. A ver, La B. la B. La B. ¿Ah? Está La, entre la, la, la A. Muy bien.
A, B o C. Algunos han dicho C, otros han dicho B y otros han dicho A. Yo que te mencioné al inicio, tú tienes que saber leer este polinomio. Ese polinomio, ¿cuántas variables tiene? ¿Cuántas variables tiene, Es Andrea? 3. ¿Cierto, Andrea? ¿Tres? Tres, correcto. Son X, Y y Z. Correcto, ¿no, Cristel? Tres. Yo te pregunto, Cristel, ¿A es variable? No. No, por lo tanto, eso es coeficiente. Esto no tienes que considerar. El X dice 5, el Y dice 8 y el Z dice 10. Son números positivos, profesor, y el X dice 20. Por lo tanto, la clave sería la A. Profesor, si acá estuviera variable A, entonces sería expresión algebraica y racional, porque es una fracción. Si B es un negativo, es fracción, expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Ya, chicos? Ojo, mira, otra preguntita, mira, que ha venido la Cepreval. A ver, la número 4. Piénsala, piensa bien antes de marcar. ¿La A, la B o la C? Dicen, ¿la A, la B o la C? Recuerda, cuando eran positivos, era expresión algebraica racional entera. Positivos. Cuando es fraccionaria, los exponentes deben ser negativos. Y cuando es irracional, es fracciones. Ahora yo pregunto, pero fíjate bien, piénsalo bien. ¿Será la C o la A? La B no puede ser. Profesor, ¿cómo que no puede ser? Porque abajo hay un negativo. Pero recuerda, los polinomios se expresan en forma lineal. Cuando tú tienes fracción aquí, como estás viendo una división, eso tienes que acomodarlo. Miren aquí, ven, mira aquí, ven. Este X a la 5 medios con X a la 1 medio, ¿qué decía el capítulo de potenciación cuando tenía en una división de bases iguales? ¿Qué sucedía con los exponentes? Se restan. Muy bien, se resta. 5 medios menos 1 medio, ¿cuánto es, muchachos? 5 medios menos 1 medio, ¿cuánto es? 4 medios, ¿sí? 4 medios, que sería 2, ¿cierto? Ah, entonces este X lo vas a poner como uno solo, X a la 2. Profesor, no hay fracción. No podría ser hasta ahorita racional, porque va reducido. Ahora, este de abajo no puede quedar así. ¿Qué me decía cuando yo tenía un exponente negativo? ¿Qué le decía el negativo a la base? Que se Que se Invierte. invierta. invierta. Si es Y, ya no va a ser Y, va a ser 1 sobre Y, elevado al cubo, porque el menos desaparece. Este cubo afecta al 1, sería 1 al cubo 1, y abajo Y cubo. Y como arriba dice 5x a la 20, y tú sabes que debajo de 5x a la 20 hay un 1, y abajo va a ser 1 sobre Y cubo, haces extremos y medios. Arriba va a ser 5x a la 20, se va a multiplicar con Y al cubo, y abajo 1 por 1, 1 se sobreentiende. En realidad no era negativo, era positivo. Por lo tanto, la clave es una La expresión algebraica racional entera. Chicos, tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Luego, este archivito, mira, creo que tú también lo tengas, para que de repente lo estudies en casa. Antes de terminar la clase, yo lo voy a pasar por el WhatsApp, por el chat. ¿Ya? Ahí lo voy a subir y ustedes lo descargan. Pero me avisan, ¿eh? No me voy a olvidar. ¿Ya? Para pasarle todo este archivo, mira, son aproximadamente 27 preguntas, mira. ¿Ya? 27 preguntas. Y de ahí vamos a sacar también para la próxima clase algunas preguntas. Muchachos, entonces, ya has visto los problemas de Cepreval, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la clase, ¿no? Había mencionado por qué era importante hacer esa aclaración de las expresiones algebraicas racionales
y las irracionales. Entonces, nos habíamos quedado ¿en qué? Términos semejantes, ¿no? Términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Habíamos quedado en eso. Y esto se puede sumar y se puede restar y se convierte en uno solo, ¿ya? ¿No has entendido nada, Martel? A ver, ¿cuál, Martel? A ver. Martel, activa tu micrófono. Mira, Martel, mira, a ver. Las expresiones algebraicas racionales, por ejemplo, ¿no? Esto que estoy marcando aquí, esto es una expresión algebraica racional entera, porque los exponentes son positivos. Positivo. Es expresión algebraica racional entera, ¿ya? Cuando veas que este 7 se convierte en menos 7, es una expresión algebraica racional fraccionaria. Cuando este 7 se convierte en un séptimo, 1 sobre 7, es expresión algebraica irracional. Nada más que eso. Cuando los exponentes son positivos, expresión algebraica racional entera. Cuando es negativo, expresión algebraica racional fraccionaria. Y cuando es fracción, expresión algebraica irracional. Esto de aquí es el coeficiente. Estos son términos semejantes. Entonces, ¿qué más? Mira. Ahora sí hablamos de polinomio. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio, también en otras palabras, un polinomio es una expresión algebraica racional entera. Un polinomio es una expresión algebraica racional entera. ¿Por qué? Porque sus exponentes deben ser números enteros positivos. Por esa razón. Si a ti, de repente en el examen, ¿no? Un examen de admisión, dice, los polinomios, si hay fracción y entera, es simplemente una expresión algebraica nada más, Mario. O si hay un negativo o un positivo y hay fracciones, simplemente le dice que es una expresión algebraica, porque no se puede especificar qué es, ¿no? No hay un grado de jerarquía, ¿no? Tú quieres saber, profesor, si en un problema hay fracción, como mira, por ejemplo aquí este ejemplo Q, ahí hay fracción, hay negativo y hay positivo, esto simplemente es una expresión algebraica, nada más. No puede ser ni entera, ni fraccionaria, ni irracional, porque están los tres. Simplemente es una expresión algebraica. Ahora, habíamos quedado que los polinomios, también se le conoce como expresiones algebraicas enteras, racional entera. ¿Por qué? Porque sus exponentes son números enteros positivos. Entonces, en el ejemplo P, mira sus exponentes, solo los exponentes, 3, 7, aquí es 1 y aquí es 1. Todos son positivos, es un polinomio. En el ejemplo Q, no es polinomio, ¿por qué? Porque hay fracción y hay número negativo. No es polinomio, es una expresión algebraica. Los polinomios hay de varios tipos. Lineal. ¿Cuándo se dice que es lineal? Cuando su exponente es 1. ¿Cuándo se dice que es cuadrática o de segundo grado? Cuando una de las variables es x al cuadrado. ¿Cuándo se dice que es cúbica? Cuando uno de los exponentes es x al cubo. Uno de los exponentes, los demás es x al cuadrado, x, y el término independiente. Entonces, existen los polinomios lineales de primer grado, cuadráticos de segundo grado, cúbicos de tercer grado, cuárticos de cuarto grado y así sucesivamente. Y finalmente el polinomio de grado n. Cuando el exponente, el mayor exponente es n. Cúbica cuando el mayor exponente es cubo. Cuadrático cuando el mayor exponente es 2. Lineal cuando el mayor exponente es 1. Esto es un polinomio en forma general. Mira. Aquí están todos los polinomios. ¿De qué grado es? De grado n, porque el mayor exponente es n. ¿Cuál es el término independiente? El que no tiene x, el que no tiene la variable. Él es el término independiente, el que no depende de la variable. ¿Cuál es el término principal? El término principal es el que tiene el mayor exponente. El término principal es el que tiene el mayor exponente.
Y en ese término principal, hay una huella de fuerza, muchachos. Y el término principal es el que tiene el coeficiente principal. El que tiene el coeficiente principal. La sub 0 se le llama coeficiente principal. ¿Por qué? Porque ahí está el mayor exponente. Por ejemplo, acá, ¿quién es el coeficiente principal? A. ¿Quién es el coeficiente principal? A. ¿No? Porque ahí está el mayor exponente. ¿Estamos? Y en un polinomio que está completo, que están todos los exponentes, grado 3, grado 2, grado 1 y el término independiente, su número de términos, ¿cómo se calcula el número de términos de un polinomio completo? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿A qué se llama polinomio completo? Cuando están todos los exponentes. 3, el 2, el 1 y el término independiente. Y el número de términos es el exponente, el mayor exponente más 1. Por ejemplo, mira acá, este exponente es 2. ¿Cuántos términos hay? 3, porque a ese exponente súmale 1. 1, 2, 3 términos. ¿Esto de qué grado es? De grado 3. N vale 3. Debe tener 4 términos. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4 términos. ¿Estamos? El número de términos es el exponente más 1. ¿Estamos? El exponente más 1. ¿Ya, chicos? Entonces, estos son los elementos. Profesor, el A sub 0, el A sub 1, todos esos números que van delante de la variable se llaman coeficientes. El A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3 y así sucesivamente son los llamados coeficientes. Y el coeficiente principal es el donde está el mayor exponente. Chicos, eso es el polinomio. Ahora, los polinomios vienen de varios. La palabra poli, ¿ya? Antes de ver esto, valor numérico, un ratito lo voy a dejar. El polinomio poli viene de varios términos, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, esto es un polinomio porque tiene 1, 2, 3 términos. ¿Y a qué se llama monomio? Cuando tiene un solo término. ¿No? Un solo término. Ahora, mira, los monomios y polinomios tienen 2 grados, el grado relativo y el grado absoluto. ¿A qué se llama grado relativo o GR? Es el exponente de la variable. En el monomio, ojo, ¿cuál es el grado relativo de X? 5, su exponente. ¿Cuál es el grado relativo de Y? 7. Profesor, ¿por qué, chicos, no se nombra el grado relativo de Z? ¿Por qué yo nombro aquí? ¿Por qué no he puesto grado relativo de Z? No es una variable. Porque, muy bien, Villa, porque no es una variable. Porque Z no es variable. Eso sería parte del coeficiente. Sería así. 3Z a la cuarta, X a la 5, Y a la 7. Ese es el grado relativo de X y de Y. ¿Cuál es el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de los dos. Para el monomio, ojo, para el monomio. 7 más 5, 12. Pero es muy diferente para un polinomio. Mira. Para un polinomio, el grado relativo es el mayor exponente de la variable. De X sería el mayor es 5. Y el grado relativo de Y es el mayor exponente Y, que es 4. ¿Estamos? El grado para un polinomio es el mayor exponente de X y el mayor exponente de Y. Profesor, y su grado absoluto del polinomio es la mayor suma. Este primer término, su suma es 6. Este otro término, su suma es 7. Y este otro término solo 5, porque Z no es variable. Z no es variable. La mayor suma, ¿dónde está? 4 más 3, 7. Ahí está el grado absoluto. ¿Estamos? Eso es monomio y polinomio. En un monomio es más fácil. Su exponente de X, su exponente Y, y lo sumo, grado absoluto. En un polinomio, el mayor exponente de X, el mayor exponente de Y, es el grado relativo, y el grado absoluto, la mayor suma. El primero me sale 6, el otro me sale 7, y el otro 5. La mayor suma 7. Se terminó. Eso es toda la teoría, chicos, por el momento, ¿ya? Lo de valor numérico luego lo voy a explicar ya con problemas, ¿ya?
Vamos a ver ahora los problemitas, ¿ya? Vamos a ver los problemas. A ver, eso es la parte teórica. ¿Una pregunta a ver con la parte teórica, chicos? ¿Alguna pregunta con la parte teórica? Todo conforme, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver ahora los problemitas. A ver. Y dice así. A ver, problema número 1. Vamos a hablar primero de un problemita de términos semejantes. Rita, ¿qué era términos semejantes? ¿A qué llamábamos términos semejantes? Quiñones, ¿a qué llamábamos términos semejantes? Micrófono, ¿ven? ¿Qué era términos semejantes? Es que tiene la misma forma literal, parte literal. La misma parte literal, ¿cierto? La misma parte literal, claro. O sea, este término A mayúscula, o este término B mayúscula, para que sean semejantes, este A minúscula con su exponente y B minúscula con su exponente debe ser lo mismo con el otro A minúscula con B minúscula, para que sean semejantes. Sus exponentes deben ser iguales de la minúscula Jacob, ¿ya? De la minúscula, ahí está el mismo problema, y del B minúscula. O sea, marco de color rojito, mira, de la minúscula, este 4x menos 6 debe ser igual a ¿quién? A 18, con el otro A minúscula. Los exponentes deben ser iguales. Entonces planteas tu ecuación. Y el 15 debe ser igual a ¿quién? El 5 más 2y. Entonces la primera ecuación es 4x, muy bien, menos 6 igual a 18, muy bien, Marjorie, igual a 18. Y el otro, ¿no? El otro es 15 igual a 5 más 2y, ¿no? Resolvemos el menos 6 pasa a sumar 24 y el 4 pasa a dividir. 24 entre 4 sería 6. Ahora con las b minúsculas, el 15 debe ser igual a 5 más 2y. Ese 5 pasas a restar, sería 10. Este 2 pasas a dividir, sería 5. Por lo tanto, la suma sería, muy bien Cifuentes, muy bien Cristel. Muy bien. Problema número 1. ¿Ya, chicos? Así vas a resolver cuando veas un problema de términos semejantes. ¿Ya? Los exponentes deben ser iguales. Problema número 2. A ver, problema número 2. Pregunta, a ver. Nicole. 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 Nicole, no está en clase, Nicole, ¿no? Ah, se había quedado dormida, Sí, ¿no? profesor, aquí estoy. Ah, que como no te veo, Nicole, veo solo tu cabecito, un pedacito. No te veo, Nicole. ¿Por qué no quieres que no te dejas ver? ¿Qué estarás haciendo? Nicole, pregunta, activa tu micrófono. Sí, profesor. ¿Esto es un monomio o polinomio? Polinomio. ¿Esto es un monomio o polinomio? Polinomio. ¿Monomio o polinomio? Monomio. Monomio. Ahí mismo dice monomio. Acá dice, mira, ve, acá dice. Muy bien, Chandru, ¿estás atento? Muy bien, ya no está jugando Free. Ya no está jugando ya. Muy bien, Chandru. ¿Y cómo me doy cuenta? Supongamos que no viene, mira, no dice esa palabrita. Me doy cuenta que es un monomio porque solo hay un solo término. Si acá fuera más otra cantidad, eso sería polinomio. Si hubiera acá otro restado, sería polinomio. Es monomio, ojo, monomio. Muy bien, ¿ya? Monomio. Entonces, ¿qué tengo de datos? Mira, calcular el coeficiente, te dice. Ah, profesor, me piden hallar 2a menos b. Ese es el coeficiente. Me dicen que el grado relativo es 7
el grado relativo es el exponente, ojo. Quiere decir que 2a más b es 7 y el grado relativo de y es el exponente de y, ojo. 3a menos b es igual a 8. Entonces, armas tu ecuación. Entonces, como a mí me dan el grado relativo, ahí está el grado relativo, de x y de y, 2a más b es igual a 7 y 3a menos b es igual a 1. Sistema de ecuaciones. Profesor, una sumadita a la ecuación 1 y a la ecuación 2. Una sumadita. ¿Para qué? Para que se vaya b, ¿no? Planteas de nuevo, lo pones de nuevo si deseas, y le das una sumadita. Va el valor de b, y dices 2a más 3a, 5a, igual a 15, 7 más 8, 15. El 5 pasa a dividir, a vale 3. Lo mismo, ahora reemplazo en cualquiera de los dos. Reemplazamos en 1. Arriba reemplazamos para hallar b. 2 por 3, porque a vale 3, más b igual a 7. 2 por 3 es 6. Pasas a restar con el 7. B vale 1. Por lo tanto, como te piden el coeficiente, muy bien, chicos, la respuesta, el coeficiente sería 2 por 3 menos 1, porque A vale 3 y B vale 1. 2 por 3, 6, menos 1, 5. La clave, la A. ¿Te das cuenta? Problema sencillito, mira. Grado relativo, dime. Algo no me cuadra porque A ver, ya, cuadrante, a ver, dime, ¿qué no te cuadra? A ver, ¿qué sale de 5 ya, profesor? No, de nuevo, no te escuché bien. Se cruzó tu hermano marciano. No te entendí. Vamos de nuevo, ¿Qué no te cuadra, Medina? A ver, dime. El 2.3 más igual a 7, profesor. 2 puntos. ¿Cuál? A ver, de nuevo, no te escuché bien. 2.3. 3 ajá, 3 más b. 3a menos b, ¿esto? ¿Eso? Ah, Sí, ya. Mira, ve, profe. mira, Medina. Lo que sucede es que este es el dato, mira, ve. El grado relativo de x es 7. Este 7 va a ser igual al exponente de x. O sea, 2a más b es 7. Este grado relativo de y es 8. Eso debe ser el exponente de y. 3a menos b igual a 8. ¿Ya, Medina? Y de ahí vuelves a copiar, pero lo vas a sumar los dos. ¿Para qué vas a sumar? Para que se elimine b. Y 2a más 3a, 5a, 7 más 8, 15. 5 pasas a dividir, a vale 3. Como ya tienes el valor de a, reemplázalo, esa flechita de color azul, mira, aquí. En vez de a pones 3, 2 por 3, más b igual a 7. 2 por 3, 6, 6 pasa a restar, b igual a 1. Ahora sí, Medina. Ahora sí, profe. Muy bien, está bien. Me empaña tu lente, man. Ya metió mucho zoom a esos lentes. Vamos con el problema número 3. Si alguien tiene alguna pregunta, también active su micrófono. Chicos, a ver, mi pata Jayco ahí que está estudiando, mi pata. Profesor, acá sería m reemplaza a x, creo. Ya, trabájalo, a ver, trabájalo. Ahí mi pata Jayco que está sentado en su moto. Acá en tu asiento. ¿Ya? Creo que de su carro, de una combi lo ha sacado. Profesor, Muy bien. mx va a reemplazar a 6x. A ver, vamos a ver, ya vamos a ver esto, mira. Muy bien, Jayco, arriba Perú, siempre. Jayco, Profe, atiende la clase. ya. A ver, Jayco, dice, la siguiente expresión es reducible a un solo término. Solo eso, mira, solo esto. Tú que has estado recontra atento a la clase. Activa tu micrófono, Jayco. A ver, Jayco, mira, la expresión es reducible a un solo término. Imagínate, Fray, que está recontra concentrado, ¿no? Fray y tú, ya los dos.
Imagínense, tú y Fray se reducen a Anthony. ¿Ya? Tú y Fray se reducen a Anthony. No es porque es chiquito, ¿ah? No es porque es flaquito, chiquito, no. Y para tantar Anthony, ni siquiera ha entrado. Ya, los dos. Ya, con Martel también, ya los tres. Imagínense, los tres se reducen a Anthony. ¿Cómo son ustedes tres, Jacob? ¿Qué tipo de términos son ustedes tres? Términos C. Semejantes. Muy bien, Fray, muy bien. Claro, si les he nombrado los tres pueden participar. Chicos, en otras palabras, está diciendo que estos tres son términos semejantes. ¿Por qué? Porque se puede reducir a uno solo. Entonces, como te dicen, ¿cuál es el coeficiente de dicho término? Vamos a hallar el coeficiente. O sea, de aquí se va a reducir a uno solo. A uno solo, a una manzanita se va a reducir. Estos tres. En otras palabras, los tres deben ser x a la 7. Claro, pues porque son términos semejantes, ¿no? Los tres deben ser x a la 7. ¿Por qué? Porque son términos semejantes, porque se reducen a uno solo. ¿Ya? Quiere decir que 2a menos 5 es igual a 7 y 2m más n también es igual a 7. Los dos deben ser iguales a 7. Entonces dices, 2m más n es igual a 7, lo dejas ahí nomás, y luego el 2a menos 5 también igual a 7. Profesor, ¿por qué no pone el 2a menos 7, 2a menos 5 igual a 7? El a no necesito, muchachos. El a no voy a necesitar, solo me voy a quedar con este dato, con él. ¿Por qué? Porque como te dicen hallar cuál es el coeficiente, por ejemplo, si yo tengo 4x a la 7, un ejemplo, 5x a la 7 y 9x a la 7, ¿cuál es el coeficiente final? Simplemente de sumar 4 más 5, 9, y 9 más 9, 18. Ah, profesor, entonces tengo que sumar m más n y más 6. Así es. Eso tienes que sumar para que te dé tu coeficiente. Pero este m más m y más n, eso es 2m más n. Profesor, pero ese 2m más n vale 7. Correcto. Eso vale 7. Y 7 más 6 sería 3. Ese sería el coeficiente final, ¿no? A ver, chicos, a ver. Profesor, desactive el chat. No, si no, no van a poder enviar su respuesta. Chicos, ya pues, ya ustedes están grandes, ¿ya? Que sea la última Profesor, vez. ¿puede ¿Ah? volver a explicar? Sí, ahorita le explico. Sí, ahorita profe, vuelvo. la solución, esa parte no entendí. A ver, de nuevo, mira, de nuevo. A ver, Cristel creo me preguntó también, ¿no? Cristel y... ¿Quién más? ¿Cifuentes? ¿Quién fue? Sí, profesor Sí. Cifuentes. A ver, Cristel, ¿sí entendiste por qué son iguales a 7? No entendí nada, profe. Ah, ya, de nuevo, mírame, de nuevo. Dice, la expresión es reducible a un solo término. Esto es clave, a un solo término. ¿Quiénes se pueden reducir a un solo término? Pregunta, Cristel. Mírame, activa tu micrófono. 4x al cubo y 5x al cuadrado. ¿Se puede sumar, Cristel, esto? Sí, A ver, suma. Sería 9. ¿9x a la cuánto? en la quinta. No, es que no se puede sumar los exponentes. ¿Cuándo se puede sumar? Cuando es multiplicación. Cuando es sumas y resta, no se puede sumar los exponentes. Cristel, este 4x al cubo y 5x al cuadrado no son semejantes. Si esto fuera x al cuadrado, ahí sí sería 9x al cuadrado. ¿Estamos, Cristel? Sí, profe. Listo. ¿Quiénes se pueden reducir a uno solo entonces, Cristel? Cuando son términos. Cuando son términos Semejante. semejantes. ¿Ya? Cuando los dos son términos semejantes. 4x al cubo y 5x al cubo es 9x al cubo. Entonces, como te dice el problema que se puede reducir a un solo término, en otras palabras, estos tres son términos semejantes. Quiere decir que los tres son x a la 7 y x a la 7. Este 2a menos 5 es x a la 7.
Este 2m más n, ese es x a la 7. Por eso pongo que 2m más n vale 7, pues. Porque son términos semejantes. Entonces, ¿qué te dicen a ti? Hallar el coeficiente de ese término que vas a reducir. El término de aquí. Su coeficiente. Ejemplo, mira, ve. Si yo tengo 4x al cubo y 5x al cubo, ¿cuánto vale su coeficiente del final? 9, ¿sí o no, muchachos? 9. ¿Y cómo salió ese 9? Simplemente sumando 4 más 5. Entonces, aquí, ¿cómo vas a hallar el coeficiente final? Sumar m más n y 6. Esos tres tienes que sumar. m más n y 6. Pero ojo, m más n, estos tres que lo pongo con llave, eso es 2m más n. ¿Y eso cuánto vale? 7. Y 7 más 6, 13. Ahora sí, Cifuentes. Profesor, Ahora sí, Cifuentes. ¿Sí? Ahora sí, Cristel. Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, Medina. profesor, yo le había dicho m más x sobre 7 más 2m. Profesor. No sé si Así es, muy bien, Medina. Muy bien. ¿Ah? sí he dicho, ¿se acuerda? Sí. Problema número... A ver, ¿quién más tiene alguna duda? A ver. Todo bien, profe. Todo bien. Listo. Vamos al problema número 4. A ver. Problema número 4. Hallar el grado absoluto. ¿Cómo se llama el grado absoluto? Es la mayor suma, ¿no? La mayor suma. Tengo que ver si esta suma es mayor, o si él es mayor, o si esta suma es mayor. Recuerda que vale 1. ¿Ah? Profesor, pero si yo quiero saber cuál es la mayor suma, necesito saber n. Yo necesito averiguar cuánto vale n, y de ahí lo reemplazo, y ya sé quiénes van a ser los exponentes. Ahora, yo te pregunto, Marjorie. Marjorie, Pero dígame. Marjorie, los polinomios, ¿cómo deben ser sus exponentes? Pueden ser fracciones, raíces, negativas o positivos. Tienen que ser enteros positivos. Muy bien. Ojo, como el problema te dice que es un polinomio, entonces tú rápidamente dices, ojo, estos exponentes deben ser números enteros positivos. No puede ser negativo. Vázquez, pregunta entonces, mira, ojo, los exponentes no pueden ser negativos. Yo te pregunto, Vázquez, ¿n puede ser 6? A ver, fíjate la pantalla. ¿N puede ser 6, Vázquez? Los exponentes no pueden ser fracciones, no pueden ser negativos. N puede ser 6, Vázquez. Sí, profesor. A ver, sí. A ver, vamos a reemplazar aquí, a ver. 5 menos n, si n vale 6. ¿Cuánto es 5 menos 1? Disculpe, ¿cuánto es 5 menos 6? Menos 1, ¿no, muchachos? Daría menos 1, no puede ser. No puede ser menos 6. ¿Qué valor podría ser, Fray? 3. Yo iba a decir ya. Ya, 3, ¿no, Fray? ¿Puede ser 4, Fray? No, ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser, Fray, 4? porque no en el variable y no se puede decir. Claro, muy bien. Aquí, ¿cierto? Saldría fracción, ¿no? Faltaría fracción. Claro, no puede ser ahí. Entonces, ojo, los exponentes no pueden ser de un polinomio monomio, siempre deben ser enteros positivos. Entonces, con eso en el problema, tú te fijas aquí, mira, el n debe ser mayor o igual a 2. Esto debe ser mayor que 0. El menos 2 pasa a sumar, n debe ser mayor o igual a 2. Aquí, en el y que dijo Fray, el y debe ser un múltiplo de 3. Debe ser un múltiplo de 3. Pero no puede ser 6, ¿eh? Puede ser 1 o 3, nada más, para que se pueda dividir con el de arriba. Porque si es 6, saldría fracción. Y el último
5 menos n debe ser mayor o igual a 0. Este menos n pasa a sumar, quiere decir que 5 es mayor que n. Entonces, de este n, que es mayor que 2, mayor o igual a 2, y de este 5, que es mayor que igual a n, de estos dos, jovencitos, ahí puedes sacar el valor de n. El n puede ser 2, mira, los mayores iguales a 2, ¿quiénes son? 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Pero aquí, mira, el 5 es mayor o igual a n. Ah, el n puede ser de 5 para abajo. 5, 4, 3, 2, ¿no? Entonces, cuando tú mezclas él con él, de ahí encuentras un intervalo. El n debe ser mayor o igual a 2, pero menor o igual a 5. ¿Quiénes son los valores que puede tomar? Y además debe ser múltiplo de 3, ojo. El único valor que puede ser sería 3. No puede ser 2, porque si no saldría fracción aquí. No puede ser 4, porque seguiría saliendo fracción. Y no puede ser 5, porque también sería fracción. El único valor sería 3. Profesor, entonces salió el problema. Un momentito, has hallado n primero, ahora reemplázalo. 3 menos 2, 1. Y. 3 al cuadrado, 9. 3 entre 3, 1. 5 menos 3, 2. ¿Cuál es la mayor suma? A ver, la primera sale 1, 1, sería la suma 2. Aquí es 1 y 9, la suma sería 10. Y aquí es 2. La mayor suma sería 10 y eso sería el grado absoluto. El grado absoluto sería la mayor suma, que sería igual a 10. ¿Comprendido, chicos? ¿Entendido? No puede ser 6, claro, no puede ser 6. Muy bien, Guillermo. ¿Ya, muchachos?